Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Bitcoin Global, espacio dedicado a la actualidad y noticias sobre Bitcoin. Lo primero que quiero compartir con vosotros es esta noticia que nos dice, según Fidelity, la caída de Bitcoin es menos pronunciada en este ciclo. Fidelity afirma que la caída del 50% de Bitcoin es mucho menor que en ciclos anteriores, lo que indica una mayor madurez del activo. Como muchos de vosotros sabéis, el 6 de octubre del año pasado, Bitcoin alcanzó su punto álgido, su máximo histórico en $126.000 y a partir de esa fecha comenzó una evidente corrección del precio. Para muchas personas empezó a primar la narrativa de que era un final de ciclo y de que la corrección del ciclo del precio iba a ser igual o similar a la de los ciclos anteriores, con correcciones que iban del 90 al 80% del volumen total del precio. Lo que nos viene a decir Fidelity de que ahora, hoy mismo, Bitcoin ya presenta unas características diferentes en el cual el activo, eh, bueno, está mucho más maduro, está mucho más consolidado y por tanto no tiene que repetir patrones anteriores. Aquí nos dice que esta corrección del precio que ha situado el suelo de su precio en un 50% aproximadamente, nos dice, este cambio señala que Bitcoin está pasando de ser un activo especulativo a convertirse en una reserva de valor más estable, lo que podría allanar el camino para una mayor adopción en el futuro. Bien, si uno mira y observa el abanico de diferentes personas o referentes que hablan de Bitcoin y el supuesto ciclo en la corrección del precio, vemos una narrativa en el cual siguen diciendo que Bitcoin va a seguir haciendo el mismo proceso y que esa corrección del precio pues, se va a situar, va a volver a situarlo en los 10.000 o 20.000 dólares, ¿no? Pero hemos de tener en cuenta que Bitcoin ahora mismo presenta una situación muy distinta a la del último ciclo, en la del año 2021. El contexto es que es totalmente diferente. Entonces tiene sentido lo que nos dice Fidelity, de que este ciclo parece que está siendo muy diferente y que la corrección pues, no ha sido tan agresiva y tan especulativa como la de años anteriores. ¿Por qué? Bueno, pues mire, si nosotros retrocedemos al año 2021, ¿qué estaba pasando pues, en el 2021? Primero que estábamos en plena pandemia. Eso para comenzar. Se habían subido las tasas de interés, había que proteger la economía y la Reserva Federal había aumentado los tipos de interés. Y ya hemos dicho en vídeos anteriores que cuando suben los tipos de interés, el principal perjudicado es Bitcoin. Otro de los elementos que también había ocurrido es que en los exchanges había mucho dinero, mucho cripto, o sea, muchos activos preparados para vender. Luego veremos cómo esta dinámica ahora mismo está siendo a la inversa. Y luego hubo un par de escándalos como fue la claudicación de Terra o la desaparición de FTX, que FTX era el segundo exchange más importante de Estados Unidos y en el cual pues, muchas personas perdieron sus bitcoins y otros criptoactivos. Conozco un caso indirecto que perdió varios bitcoins y por suerte, después de varias reclamaciones y de algún proceso judicial, ha podido recuperar prácticamente la totalidad. Pero todos estos elementos hicieron o contribuyeron especialmente a que muchas personas apostaran por esta estrategia especulativa, dieran crédito a la narrativa del ciclo, del final de ciclo, y Bitcoin experimentara una corrección del precio del 77%. Y aquí nos dice ahora mismo Fidelity de que las métricas en comparación con años anteriores son diferentes y el contexto que estamos actualmente pues también es diferente al de 2021. ¿Por qué? Básicamente, estamos viendo que desde octubre, los primeros meses, a partir de esa corrección del precio, han sido meses duros para los bitcoiners. Hubo mucha presión de venta
dentro de los exchanges, que ha hecho que el precio corrija en aproximadamente un 50%, estipulando un suelo, un suelo aproximadamente en los 65.000, como luego en el gráfico veremos en el soporte. Pero claro, el contexto actual es que la influencia institucional de empresas y de países que han adoptado Bitcoin no tiene punto de comparación con 2021. Se han creado reservas estratégicas a largo plazo que han consolidado Bitcoin como una reserva de valor, y esto hace que el activo no solo madure, sino que se consolide mucho más. Se han hecho nuevos productos financieros, como los ETF de Bitcoin o los ETP activos en Europa, y esto lo ha facilitado todo, y que a algunos bitcoiners este elemento no les hace mucha gracia, pero la regulación del activo. Por ejemplo, en Europa tenemos la regulación MiCA, que es una regulación muy potente, que ha hecho que la banca tradicional, como hemos comentado en vídeos anteriores, haya entrado en la venta y custodia de activos. El otro día comentábamos que el último en sumarse había sido CaixaBank. En 2025, el primer banco español que se subió, perdón, a la compra y custodia de Bitcoin fue el Banco Bilbao Vizcaya, y ahora pues ya está Openbank, Kutxabank, CaixaBank y alguno más que ahora mismo pues no recuerdo, ¿no? ¿Qué estamos viendo también de un contexto que también se diferencia del de 2021? Eh, bueno, de que si antes decíamos que en 2021 la dirección de los bitcoins era mantenerse en los exchanges para estar listos para venderse, pues ahora es a la inversa. Comentábamos un artículo en el que muchos bitcoiners estaban dirigiendo sus bitcoins hacia billeteras de autocustodia, eh, para quedar guardados y proyectarse pues, en el largo tiempo. Por tanto, la dinámica es totalmente diferente. También veíamos que las métricas de la corrección del ciclo de, por ejemplo, el año 2021 eran mucho más agresivas. Y aquí hemos visto que la corrección del precio estos últimos meses eran de mínimos crecientes, y menos agresivos, menos severos. Por tanto, bueno, tiene sentido lo que nos dice Fidelity, y además hemos de sumarse de que hay un conflicto regional en Oriente Medio que está haciendo un daño terrible a la economía global, donde todos los mercados, incluido Bitcoin, eh, se han resentido, y quien mejor ha aguantado o está aguantando el tipo está siendo Bitcoin, cambiando incluso su propia naturaleza de no solo ser reserva de valor, sino convertirse, como dijimos, circunstancialmente en un activo refugio. Mucha gente se ha refugiado en Bitcoin porque ha sido capaz de mantener sus soportes y su propio valor. Por no hablar de la gente que ha tenido que adoptar Bitcoin a la fuerza, especialmente personas de Oriente Medio que han visto cómo las monedas nacionales eh, se, han de- se han devaluado y han sido víctimas también de em, la devaluación de la misma. Pues, por tanto, han tenido que apostar por un activo para poder moverlo con facilidad, y que esa cantidad de valor pues no se devaluara, ¿no? Por tanto, contextos totalmente opuestos, pero que revalorizan esta teoría que nos comenta Fidelity. Hemos de recordar que la entrada en los ETF de Bitcoin ha sido de más de 1.300 millones de dólares por parte de los grandes inversores. Gente con gran liquidez, con gran poder económico, pues están apostando por un activo a largo plazo. Y en cambio, el perfil retail, el pequeño inversor, em, compra narrativas que lo que hacen es crear presión de venta, abaratar el activo para que peces gordos entren y compren barato. Hemos de recordar que ahora mismo Bitcoin tiene
podríamos decir abiertamente que tiene un descuento del 46% en referencia a su máximo histórico de octubre de 126.000. Ahora mismo tiene un margen de ganancia importante. Eh, por tanto, es algo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar el activo, como su trayectoria y como su propio fundamento. Ahora me gustaría que pasáramos a ver la gráfica, a ver el gráfico de hoy. Como veis, se han cumplido lo que dijimos. em, Corrección por parte del precio hoy jueves. Como sabéis, el viernes también es fiesta en Estados Unidos y el mercado estará cerrado, pero se repite el patrón que vimos la semana pasada. Esta, este descenso en prácticamente todo el canal que veis del viernes 27, dijimos que esto era un escudo por parte de los inversores debido a la incertidumbre en relación al conflicto, que se situaría en el soporte para después recuperar y hoy fin de semana pues volver a la misma tesitura. Todavía ha habido un intento de situarlo justo en el soporte, pero ha vuelto a recuperar, se ha vuelto a situar en los 66.174. Eh, y esto está un poco auspiciado no solo por la corrección que ya veníamos diciendo que se iba a hacer a final de semana, sino también por las propias palabras del presidente Trump, donde al principio de semana comentó que el conflicto con Irán acabaría en 2 o 3 semanas, y como veis, en el día de ayer pronunció un discurso delante de la nación en el cual volvía a comentar de que el conflicto iba a terminar, pero que iba a golpear muy duro a Irán. Y por tanto, los mercados siempre se hacen eco de esos detalles. Y si Trump comenta que va a golpear duro, el que se beneficia de esas declaraciones es el petróleo. Como podéis ver aquí en el lateral, todos los mercados bajando. Ahora mismo lidera la caída el oro. Hace un rato estaba a la par con Bitcoin, pero ahora mismo quien lidera la caída es el oro bajando un 3,11, Bitcoin un 2,84. Y como veis, el petróleo se sitúa en $106 el precio del barril, con una subida del 7,57 al mismo. Bueno, como veis, el mercado sigue siendo muy sensible a las retóricas del presidente americano. El mercado tiene muchas ganas de que el conflicto termine. Hemos visto que el mercado se agarra a un clavo ardiendo en el momento en que hay una noticia positiva, se da la vuelta. Lo vemos al principio de semana con el repunte. También hay que decir que esperábamos que el repunte durara un poquito más. Al menos yo pensaba que superaría o se situaría cerca de los 70.000, pero no ha sido capaz de poder lograrlo y por tanto tocó los 68.850 para después volverse a dar la vuelta y repetir el patrón que vimos el pasado fin de semana. Bueno, por tanto, hubiera sido más interesante, que hubiera repuntado un poquito más para estos días que el mercado estará cerrado. Bitcoin later- lateralizada durante 2 o 3 días en torno a los 68.000, pero no ha podido ser capaz. Por tanto, volvemos a irnos a zonas cercanas al soporte. Bueno, por tanto, habrá que estar atento a ver qué ocurre estos días y esperar al lunes con la apertura de los mercados. Estaremos atentos domingo por la tarde para ver si se repite este pequeño repunte, que siempre es positivo comenzar la semana así, y ver en qué situación estamos. ¿De acuerdo? Pues nada más, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete si no lo estás para seguir creciendo y nos vamos viendo estos días. Un saludo.